Cada vez que pensamos en Spider-Man o en el Hombre Araña, siempre tendremos una persona en nuestras mentes, en este caso un actor. Algunas personas quizás podrían imaginar a Tobey Maguire en la trilogía que hizo Sam Raimi. Otras personas quizás podrían imaginarse a Andrew Garfield por ser un Spider-Man muy carismático. Pero en este video me va a tocar hacer del abogado del diablo y hablar bien del Spider-Man más criticado de todos. Exacto, voy a hablar del Spider-Man de Tom Holland y por qué yo considero que sí es un buen Spider-Man. Por esto voy a hacer un análisis a sus películas, para poder explicar muy bien las razones por la cual yo sí considero que este sí es un buen Spider-Man. Así que comencemos con la primera película de Spider-Man en solitario en el universo cinematográfico de Marvel. Obviando los acontecimientos de Capitán América Civil War, vemos como Marvel ya nos presenta un Spider-Man en sus primeros días, lo que significa que ya no nos van a contar una historia de origen. Esto sinceramente es muy bueno porque nos ahorramos el hecho de ver nuevamente la historia de Peter Parker. Esta estructura realmente favorece el guión porque así nos obviamos la historia de siempre y podemos contar una historia desde cero. Lo que muchos critican en esta película es la relación Peter Parker y Tony Stark. Siempre oigo este comentario de que Spider-Man no necesita otros personajes para poder resaltar. Y realmente entiendo este tipo de comentarios. Dios, estamos hablando de Spider-Man. Spider-Man es el superhéroe más reconocido de todo Marvel. Spider-Man no necesita Marvel, prácticamente Marvel necesita Spider-Man. Pero yo pienso que antes de hablar sobre la relación maestro-alumno que tiene Tony Stark y Peter Parker, hay que entender un poco el contexto por el cual nació esta película. Venimos de ver dos sagas de este superhéroe. Si en todo caso alguna persona quisiera ver una película individual de este héroe que no tenga nada que ver con otros héroes de Marvel, puedes ver una de estas dos sagas, puesto que esta película, para ser muy diferente a las anteriores, obviamente sí va a aprovechar el hecho de que Peter Parker ya forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Entonces yo veo muy lógico que Tony Stark, cual es la cara de este universo, esté en esta película, puesto que esa es la idea, juntar el universo arácnido con el universo principal. Una cosa que me gusta mucho de esta película es Michael Keaton como el buitre. Lo primero que vemos de él es una actitud muy cordial con sus trabajadores, y a pesar de que la ciudad está destruida, está feliz, puesto que esa destrucción le trajo más trabajo. Destrucción que fue ocasionada por los acontecimientos de la película de Avengers. Y recordemos que mientras más trabajo tenga el personaje de Michael Keaton, más dinero tendrá. No solo él, sino también sus trabajadores. Se podría decir que esa destrucción fue su lotería, hasta que aparecen unas personas en uniforme representando a Tony Stark, diciéndole al personaje de Michael Keaton que la limpieza de la ciudad ya no entra en su jurisdicción. Prácticamente las personas que destruyeron la ciudad están dejando sin trabajo a las personas que tenían que limpiarla. Y yo creo que aquí es una parte en donde podemos empatizar con Michael Keaton y aceptar lo que él mismo dice, que el mundo está que cambia, entonces él tiene que cambiar con el mundo. Michael Keaton no es un villano que representa ser malo, Michael Keaton es un villano que representa la necesidad de serlo. Se podría decir que es el villano más justificado de todo el universo cinematográfico de Marvel. Por otro lado tenemos a Peter Parker. En el universo cinematográfico de Marvel no es más que un niño que quiere sorprender a Tony Stark, y realmente esto no es malo, no es la perra de Stark como muchos dicen, y si preguntan, esto sí está en los cómics. Hablo de la admiración que tiene Peter Parker por Tony Stark, y si esto no lo hemos visto antes con Tobey Maguire o con Andrew Garfield, pues es obvio la razón. Está de más decir que Sony no tenía los derechos de Iron Man, ¿no? Ya zanjado el tema de la admiración que siente Peter por Tony, vemos que Peter únicamente acude a Tony Stark porque quiere ser un mejor héroe. Incluso le pregunta a Tony si es un vengador, a lo que Tony responde que no. Esta pregunta de Peter hacia Tony va a cobrar relevancia al final de la película. Mientras eso, vemos un lado que no exploramos mucho en las sagas anteriores de Spider-Man. Me estoy refiriendo a Peter en la escuela, y vemos como el Peter Parker de Tom Holland es un chico cualquiera, no es un tipo bulleado como el Peter Parker de Tobey Maguire, tampoco es un tipo todo cool en la escuela como fue el Peter Parker de Andrew Garfield. Lo bueno de esta película es que también nos hace encariñar con algunos amigos de él, y con algunos me refiero a Ned, el mejor amigo de Peter. Explorar los conflictos que puede tener Peter Parker con ser Spider-Man es interesante en esta película, puesto que vemos situaciones que nunca habíamos visto antes en la pantalla grande, como el hecho de que Peter se encuentra en los suburbios y no puede aprovechar los edificios gigantes que está en la ciudad para poder columpiarse, o como el hecho de todavía ser un principiante como
Spider-Man, como tenerle miedo a las alturas y no querer mirar abajo. Son cosas que únicamente veríamos en un Peter Parker que recién está iniciando, y esto es lo que nos están dando. Recordemos que en esta película Peter Parker prácticamente es un niño, entonces obviamente va a ser imprudente y va a tener irresponsabilidades que puede hacer que las personas corran peligro, como lo que pasó en el barco. A ver, pongámonos en contexto. Sabemos que Tony le paraba diciendo a Peter que no se meta en esos asuntos, que era muy peligroso para él y que hay gente preparada para ese tipo de cosas. A pesar de que Peter piense de que Tony no le escuchaba, Tony sí lo escuchaba. Vaya, él envió el FBI al barco, pero Peter ya estaba muy comprometido con esta misión como para poder echarse atrás. Y eso es algo que sinceramente sí me gustó, porque sí, puede ser irresponsable, pero un Spider-Man nunca se echa para atrás. Podemos ver cómo Iron Man, decepcionado por Peter Parker, le quita el traje. Peter prácticamente está desesperado porque no quieren que le quite el traje, porque el mismo Peter dice que él sin el traje no es nadie. Y Tony tiene razón con lo que dice, si Peter no es nadie sin el traje, entonces no lo merece. Sinceramente me gustó mucho de que Tony le quite el traje a Peter, porque prácticamente el traje era una facilidad que él tenía. Que ojo, no está mal, pero Spider-Man no puede depender únicamente de un traje tecnológico. Ahora pasemos a un asunto más interno que se ha ido desarrollando durante toda la película. Desde el primer momento de la película vemos el interés que Peter siente por Liz, y no es hasta casi el final del segundo acto donde vemos que Peter le invita a un baile. Y aquí es donde Marvel nos trae uno de los mejores giros de tramas de todas sus películas. Vemos como el buitre, el villano de esta película, resulta ser el padre de Liz. Como digo, ese es un buen giro de trama porque a pesar de que sea inesperado, en ningún momento te planteas la idea de que sea imposible. O sea, el buitre tenía su familia, pero en ningún momento se nos muestra su familia. Tampoco se nos muestra qué tiene que ver su familia con sus negocios, si saben, si no saben. Vemos como el buitre descubre que Spider-Man es Peter Parker en una escena totalmente increíble. Y lo que viene sinceramente me gusta mucho porque ya nos presentan un conflicto Peter-Spider-Man. Vemos como Peter deja a Liz únicamente por capturar a su padre, utilizando su traje de pijama que usaba al inicio. Esto ya es un desarrollo de personaje porque ya no va a depender del traje que le hizo Tony. Peter está queriendo vencer a buitre por sus propios méritos. La película te dice que efectivamente Peter es mucho más que un traje y te lo reafirma haciendo que Peter venza al buitre con sus propios méritos, sin ningún traje regalado por Tony Stark. Es que realmente no entiendo las personas que dicen que el Peter Parker del MCU únicamente vive por Tony Stark, cuando esta película te dice todo lo contrario. Y si todavía no has entendido eso, pues te lo reafirma haciendo que Peter rechace ser parte de los Vengadores, solamente para ser tu amigable vecino Spider-Man. Quizás esta última película sea la más criticada, pero debo admitir que es mi gusto culposo, porque sí, lo admito, esta película me encanta. Far From Home es una película totalmente diferente a lo que teníamos acostumbrado en Spider-Man, y al menos en mi opinión funciona para Peter Parker, no solo porque exploramos un poco más el vínculo que tiene con sus compañeros de la escuela, que sinceramente es muy bueno, sino porque también vemos un lado vulnerable de Peter Parker. El arco argumental de Peter al no saber quién es él en este mundo es increíble. Vemos como todos lo abruman preguntándole si él va a sustituir a Tony Stark, cuando en la película pasada únicamente era el amigable vecino que todos conocían. Entonces es muy obvio que Peter va a estar estresado, cuando en ese momento Peter únicamente está pensando en su viaje escolar. Muchos critican esta película por el tipo de relación que guarda Tony Stark con Misterio. Y sí, quizás la fórmula pueda ser muy repetitiva que lo que hicieron con el buitre, pero bueno, voy a soltar una opinión que es algo impopular, pero igual quiero darla. Yo prefiero mil veces que me vinculen al villano de una película con Peter Parker y no sea un villano X y ya. Con esto me refiero a, mira, soy un villano muy malo y Spider-Man me va a vencer porque es bueno y ya. Yo necesito un poco más de trasfondo en una relación villano-héroe, y vincular a Misterio con el difunto Tony Stark, al menos en mi opinión, es una buena idea. Tú no puedes estar de acuerdo conmigo y créeme que lo entiendo, pero en todo caso no te guste las motivaciones del villano de la película, eso no afecta al desarrollo del personaje de Peter Parker. La película no te para de decir que Peter Parker no va a ser un Tony Stark. Al fin y al cabo ese es el mensaje de la película. Todos tienen fe en Peter Parker de que será un nuevo Tony Stark, pero no es así. Y eso se lo dice Happy, tú no tienes que ser un Tony Stark. Spider-Man está bien siendo Spider-Man. Y sinceramente yo disfruto mucho esta película, a pesar que es la más criticada. Pero espero que este pseudoanálisis super básico sirva como argumento para decir que el Spider-Man de Tom Holland es muy bueno. Y ya, eso es todo por mi parte. Si te gustó este video puedes dar
darle like y puedes suscribirte para más contenido similar. También puedes seguirme en mi cuenta de Twitter como @lisistv. Cualquier parecido a otra cuenta es totalmente coincidencia. No olvides comentar cuál es para ti tu Spider-Man favorito. Y ya, sin nada más que decir, nos vemos en Suecia.